9. Y miren lo que dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Pero vamos a empezar con Job 28:12. Job 28:12, y miren lo que dice. Una pregunta. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Parece que esta pregunta le estaba golpeando en la mente de Job. A pesar de los problemas, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, y a pesar de que sus amigos le estaban diciendo algunas verdades, pero que le dolían, él estaba, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y lo repite 2 veces en el mismo capítulo, Job 28:20. Miren lo que dice. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y él mismo responde, Job 28:28, miren lo que dice. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué cosa? La inteligencia. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra, de una cosa estoy cierto, que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es importante. Job 13:15-16. Miren lo que había sucedido. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque yo sé que el temor al Señor en la sabiduría, no importa lo que suceda conmigo. No importa. Porque yo sé que el apartarse del mal es la inteligencia, no importa. Lo importante es que yo sé que eso es la verdad. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, ¿qué cosa? Defenderé delante de él mis caminos. Ya en lecciones pasadas hemos visto estos versículos. ¿Qué estaba defendiendo delante de Dios Job? ¿Qué es lo que estaba defendiendo? ¿Nos recordamos? Vamos a ver el Job 10:5-7. ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? ¿Qué es lo que él estaba defendiendo? Miren lo que dice aquí. Aunque tú sabes que no soy impío. Aunque tú sabes que no soy impío, ahí estoy. Yo sé. ¿Por qué? Porque yo sé que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Yo sé, esa es mi experiencia personal. Esa es mi experiencia personal. Y él añade, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Entonces, otra vez, otros versículos nos recalcan esa fidelidad de Job. Aunque tenía sus dudas, sus preguntas, aunque él estaba como nosotros, wow, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta era ¿por qué? Pero de una cosa estaba cierta, Él es mi Salvador y Él es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Soy inteligente porque sirvo a Él. Aunque los amigos le estaban diciendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confían, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Soy limpio.
Pero, eso no es lo que es la realidad del ser humano. Tú eres pecador como otros pecadores. ¿Qué hayas hecho? Ante eso entra Eliú. Miren lo que dice Job 32, 2 y 3. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram, se encendió en ira ¿contra quién? Contra Job. Wow. ¿Y qué le dijo? Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Tú dices, tú estás peleando contra Dios, tú te justificas, tú estás diciendo, aunque tú sabes que yo soy limpio. ¿No está bien eso? Y por otra parte, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado ¿a quién? A Job. Contra ustedes también. ¿Por qué? Porque ustedes están condenando a Job. Ustedes le están diciendo que él es pecador, que algo ha ocultado, que hay algo dentro de sí. Entonces viene Eliú y les dice, los dos están mal. Los dos están mal. Es como un mediador, aparece un mediador. Ni tú ni él, los dos andan mal. ¿Quién está en la realidad? Probablemente yo, porque estoy tratando de ayudarles. Voy a tratar de ayudarles. ¿Y qué pasó con él? Miren lo que dice Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. ¿Qué palabras de sabiduría de Eliú? Lejos esté de Dios, ¿qué cosa? La impiedad. Y del Omnipotente la iniquidad. Una cosa hace Dios, dice, miren lo que dice Job 34, 11 y 12. Porque Él pagará al hombre según su obra y les retribuirá conforme a su camino. Entonces, aquí está. Ustedes dicen que son pecadores, sí, Él va a actuar. ¿Y qué? Pero si por cierto Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Por otra parte, ¿qué cosa? Él no va a ser injusto. Él va a dar a cada uno lo que le pertenece. ¿Sabio o no sabio? ¿Sí? Hermano Armando, si miramos todos los 3 anteriores y este cuarto personaje que ingresa a la escena esta vez, los 4 tienen palabras muy ciertas. Sabias. Sabias. Que Dios, lejos esté de Dios la impiedad. Pero ¿saben qué me pone a pensar? Es que nosotros siempre estamos pensando en la causa y el efecto. Si esto te pasa, es por algo. Esto es por algo. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que ninguno de ellos habla acerca del otro personaje que también existe en este conflicto entre el bien y el mal. Todos se enfocan en que tú te equivocaste, Dios es perfecto, tú te equivocaste, pero ninguno habla acerca de Satanás y la existencia real de él en este conflicto. Entonces nosotros, nos decía la lección, no podemos llegar a hablar acerca de que, no, si alguien está pasando un problema, una dificultad o algo ha venido es consecuencia de algo que él ha hecho. No, siempre tenemos que recordar que mientras estemos en este mundo, hay 2 lados, el bien y el mal, y Satanás siempre se gozará en hacer infeliz a todo aquel que quiera seguir al Señor. Pero ese es nuestro camino en esta tierra, lo mismo que pasó con Job. Y es un personaje inteligente y sabio, y habla acerca de qué, de Dios, tratando de defender a Dios. Job 34, 21 y 22, mire lo que incluye. Porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres, y ve todos sus pasos
no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen ¿qué cosa? La maldad. ¡Qué verdad más profunda! ¡Qué verdad más profunda! Sus ojos están sobre los caminos de los hombres. Él lo ve todo. Nosotros recordamos que la Biblia dice que aunque esté en lo profundo del mar, ahí está ¿quién? Ahí está Dios. Él lo ve todo. Y Él recuerda, y Él dice, sí, Él es Dios. Él es nuestro Dios. Él es ese Dios verdadero. Todavía añade Job 36, 5 al 7. Miren lo que dice. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. ¿Qué palabras? Todavía el versículo 23 y 24, miren lo que dice. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Qué es lo que este personaje resalta de Dios? ¿Qué cosas resalta de Dios? ¿Qué resalta de Dios? ¿Qué verdades está hablando de nuestro Creador en estos versículos? Ya lo había dicho, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Pero ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Miren lo que recalca en primer lugar. ¿Qué dice? He aquí que Dios es ¿de qué calidad? Grande. ¿Cómo es Dios? Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Eso es innegable, dice él. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio. O sea, lo primero que él tiene en mente es, no hay como Dios. No hay como Dios. No hay. Y Él es grande y poderoso. Entonces, eso es lo que recalca de Él. Pero la siguiente cosa que recalca es maravilloso. ¿Qué dice? Miren lo que recalca. Pero no desestima ¿a quién? A nadie. ¡Wow! Porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo. No solamente a un grupo, no a otro grupo, no. ¿A quién? A todo el mundo. Y él dice, no desestima a nadie, a nadie. Él nos tiene en la mira a todos nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. No desestima a nadie. Otra cosa importante que dice, a los afligidos dará ¿qué cosa? Su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán ¿qué cosa? Exaltados. No. Dios quiere para nosotros algo especial. Dios quiere para nosotros algo que ojo no vio ni oído escuchó. Nos va a poner en tronos exaltados, dice. Él es poderoso, pero está cuidando de ti. Y Él quiere lo mejor para ti. Aquí lo mismo recalca. Y en multitud de justicia no afligirá. Él está al mando. No afligirá. Y Él tiene ese su amor para todos los seres humanos, para todos los seres humanos, para todos los seres humanos. Él quiere el bien de todos los seres humanos. Pero otra cosa que recalca es, ¿qué cosa? Su justicia. Pero no otorgará vida ¿a quién? Al impío. Cuidado, que permanezcas impíamente. Cuidado.
¿Qué dice aquí? Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser, ¿qué cosa? Sabio. Cuidado. Él es amoroso, Él tiene gran amor para con todos nosotros, pero también es justo. Él no va, ¿qué cosa? No otorgará vida al impío. Si has elegido, ¿qué va a hacer Él? Nada. Él te ama con todo su corazón. Él no te desestima, pero si tú buscas otro camino, ¿qué puede hacer Él? Nada. Nada. Y eso es lo que recalca Él. Dios es grande, misericordioso y a la vez, ¿qué cosa? Justo. Justo para Él. Él es justo. Pero la lección tiene esta pregunta. Ya estamos hablando de Job, dice, no pregunta esta afirmación. Estos 4 hombres creyentes en un Dios de justicia se encontraban en un dilema. ¿Cómo explicar la situación de Job de una manera racional y lógica, que fuera consistente con su comprensión del carácter de Dios? ¿Cómo explicar el sufrimiento de Job si Dios es grande, misericordioso y justo? ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar? ¿Podremos explicar? A veces es algo, es como una utopía tratar de explicar la lógica de Dios. Porque si le aplicamos la lógica nuestra, todos estamos perdidos. No hay lógica en esto. La lógica de Dios se sale de nuestro entendimiento. De ahí que la lección decía algo, mi hermano, que me gustaría compartir. Dice, es que como humanos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que Él actúa. Él muy claro puso, ¿quién es Dios? Grande, todopoderoso, misericordioso. Sobre Él no hay nada más, pero nosotros también tenemos que reconocer quiénes somos, nuestra posición frente a Él. Y Él, aún en la posición del Creador, el Omnipotente, cómo tiene cuidado de nosotros y no desestima a nadie. Pero no intentes entender la lógica de Dios. Es como los milagros no se explican, se aceptan. La lógica de Dios no la tienes que explicar, tienes que aceptarla en tu vida para que sea real. Y no solamente la lógica de Dios, sino lo que ocurre. Lo que ocurre. ¿Podríamos explicar estos versículos, esto que sucedió con Lucifer? Miren, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y miren lo que sucedió con él, Ezequiel 28, 15, 16. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Podremos explicar qué pasó? ¿Qué le pasó a él? ¿Podremos explicar? Y miren todavía Ezequiel 28, 17 lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién podría explicar esto? ¿Quién podrá? ¿Por qué no podremos explicar nosotros? ¿Por qué no podremos explicar? Miren Job 37, 20, ¿qué es lo que dice? ¿Será preciso contarle cuánto yo hablare? Por más que el hombre razone, ¿qué pasa? Quedará como abismado. Por más que razones, por más que pienses, por más que busques por aquí, por allá una explicación, ¿podrás explicar algunas cosas? No se puede. No se puede. Miren lo que dice la hermana de White. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso
y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. No podemos. Y nadie podía explicar algo. ¿Cómo explicar lo que le sucedió a Job? Si Dios es grande, misericordioso y justo. No podemos porque estamos empeñados en la oscuridad. Y dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, 37:19. Miren lo que dice. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar qué cosa. Las ideas. ¿Y por qué no podemos ordenar las ideas? A causa de las tinieblas. Aquí mi hermana tiene otra versión que leer. A ver, vamos a leer esa versión. Miren lo que dice esta versión. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros, envueltos en tinieblas, no sabemos qué decirle. No sabemos. Es que estamos en tinieblas, en tinieblas. Y miren lo que dice 1 Corintios 13:12, la misma idea. Ahora vemos cómo, por espejo, oscuramente. Estamos como en tinieblas, medio en tinieblas, porque el pecado ha traído ese problema al ser humano. El mal es irracional, no lo podemos explicar. No lo podemos explicar. ¿Por qué? Este es nuestro problema. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. No podemos explicar a causa de las tinieblas. Ahora vemos por espejo oscuramente. Pero, ¿qué cosa? Pero Dios actúa. Pero Dios es, ¿qué cosa? Grande, misericordioso y justo. Y miren lo que dice Job 37:12 y 13. Miren lo que dice, esto es grandioso. Asimismo, por sus designios, Dios actúa. Se revuelven las nubes en derredor. ¿Para qué? Para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. ¿Cómo? Unas veces por azote. Otras veces, ¿por qué? Por causa de su tierra, y otras por misericordia. Solamente, ¿quién sabe? Dios. ¿Podremos comprenderlo? No. Y por eso el versículo de memoria decía, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué lo estoy haciendo? No entiendes, pero yo sé. Yo sé, lo único que tienes que hacer es ¿qué cosa? Confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en qué. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiar. Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Y lo hace algunas veces, ¿por qué? Por azote, otras por causa de su tierra y otras por misericordia. ¿Sabemos por qué? No. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por azote, por causa de la tierra o por misericordia? No sé. Lo único que tengo que saber es qué cosa, que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. A veces los seres humanos tenemos esa mala costumbre de pedir respuestas donde no hay. Debemos de inclinarnos a decir,
sea tu voluntad, Señor. O sea, aceptarlo. No, el pastor a veces nos predica, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? A veces no debemos de quitarnos esa palabra, el por qué. Si es no, es no. Tenemos que aceptar por fe. Y por fe. Y ya vimos que Job aceptaba por fe. Y él, desde el principio de la sabiduría, es quien Dios, y andar en sus caminos es inteligencia. Y él lo dijo con experiencia personal. Todas las cosas me ayudan a bien. Y miren lo que dijo Job, ya lo hemos visto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Por qué? No sé. Y tampoco me pregunto. Sea el nombre de Jehová, ¿qué cosa? Bendecido. Por fe. Nada más que por fe. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Entonces, ante lo inexplicable, lo importante es confiar en ¿quién? En Dios. No sé por qué, pero por ti. Aquí hay algo, un punto bien interesante. Nosotros siempre hemos hablado hasta ahora acerca de la esperanza. Tenemos esperanza. Pero esta semana yo estaba pensando en eso y decía, no solamente es esperanza. En los momentos de problemas, de dificultades, de pruebas fuertes, nosotros debemos tener es confianza. No veo, no sé. ¿Cuál es la razón? No entiendo. Pero yo confío en Dios. Mis hermanos, qué difícil es para nosotros como humanos poner nuestra confianza en otro. Nos gusta lo que es seguro, lo que podemos proteger, lo que podemos manipular. De ahí la desesperación ante la muerte, ante la enfermedad, porque se sale de nuestras manos. Pero en ese momento es cuando tenemos que tener confianza. Yo sé en quién he creído. Yo confío en ti, Señor. No entiendo, no sé, no veo, no sé. El por qué no es claro, pero confío en ti. Confianza en nuestro Dios. Entonces, ¿qué? Si confiamos, miren qué. Más entonces veremos qué cosa. Cara a cara. Ahora conozco en parte, en tinieblas, no me explico, pero confío en Él, pero ¿qué? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces tendré todas las explicaciones. Solo ahora necesito confiar. Hablando acerca de lo que no podemos y no sabemos. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén, amén. Solamente confianza en quién, en nuestro Dios. No sabemos qué es lo que sucede, nos preguntamos por qué, pero más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Habrá respuestas, habrá respuestas. No comprendemos a veces el misterio que Dios tiene para nosotros, pero cuando estemos allá en el cielo, vamos a comprender, van a ser declarados esos misterios. Entonces, lo importante, ¿qué cosa? Tener fe, esa esperanza. Y el apóstol lo dice en estas palabras. Miren lo que dice, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Y finalmente, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué cosa? Es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios está esperando a cada uno de nosotros. Dios está esperando nuestra fe. Oh, mis hermanos, miren, si hay una pelea entre soy justo o eres pecador,
Debemos recordar que Dios es grande, es misericordioso y justo. No podemos explicar el mal. El mal es irracional, no lo podemos. No podemos comprender algunas cosas, pero una cosa es importante. Ante lo inexplicable, lo importante es confiar en ¿quién? En Dios. Ahí está nuestra fuerza. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poner nuestra mano en nuestro Dios y que nos aferremos a Él diariamente.